La Unión Europea es un conjunto de 27 países con valores comunes y una visión similar para garantizar la paz en Europa y la estabilidad y desarrollo económico. Sin embargo, estos países también pueden tener culturas, climas e idiomas muy diferentes, y este hecho ha sido un tema crucial en el desarrollo de la Unión Europea desde sus inicios, porque la UE ha tenido que estar atenta a traducir sus documentos y mensajes para poder llegar a sus más de 440 millones de habitantes. Hola, me llamo Karim, soy mitad español y mitad libanés y hoy quiero hablar sobre los idiomas de la Unión Europea, porque a diferencia de otros grandes territorios del mundo, la UE no tiene un idioma unificado o común en todos los países. Por tanto, ¿cuál es el idioma oficial de la Unión Europea? Primero de todo, cabe decir que no es que la Unión Europea no tenga un idioma oficial, sino que tiene 24, y estos 24 idiomas provienen de los 27 Estados miembros que la componen. Pero, un momento, entonces, si tiene 27 países, ¿por qué tiene solo 24 idiomas oficiales y no 27? Pues es debido a que algunos países comparten idioma oficial, como el caso de Francia y Bélgica, que es el francés, o como con Alemania y Austria, que comparten el alemán. Sin embargo, para algunas personas todavía es sorprendente que, como Unión, no tengamos un idioma unificado, uno común, para facilitar que un alemán pueda hablar fácilmente con un sueco, por ejemplo. Al final, el inglés suele ser el idioma que se utiliza en estas situaciones, ya que, aunque el Reino Unido salió de la Unión Europea en 2020, el inglés sigue siendo una lengua oficial de la Unión Europea, al ser el idioma oficial de otros dos países de la UE, Irlanda y Malta. Además, el multilingüismo está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y ahí se dice que toda persona que sea nacional de la Unión Europea tiene derecho a utilizar cualquiera de las 24 lenguas oficiales para comunicarse con las instituciones de la UE, y las instituciones deben responder en la misma lengua. También cabe destacar que los actos jurídicos y sus resúmenes deben estar disponibles en todas las lenguas oficiales de la UE, y que las reuniones del Parlamento Europeo, Consejo Europeo y del Consejo de la UE se deben interpretar en todas las lenguas oficiales. Asimismo, los eurodiputados del Parlamento Europeo tienen derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales cuando hablan en el Parlamento. Además, la UE siempre se ha caracterizado por su diversidad cultural y lingüística, y las lenguas habladas en cada uno de los Estados miembros son una parte esencial de su patrimonio cultural. Por ello, desde sus inicios, la Unión Europea ha apoyado el multilingüismo en sus programas y en el trabajo de sus instituciones con tres objetivos: comunicarse con la ciudadanía en su propia lengua, proteger la diversidad lingüística de Europa y fomentar el aprendizaje de lenguas en Europa. Eso sí, a pesar de este multilingüismo y de la obligación de traducir a las 24 lenguas oficiales cualquier documento oficial, la realidad es que en la práctica el inglés y francés son los idiomas más usados en el día a día de las instituciones europeas. Por tanto, y con el fin de responder a la pregunta del vídeo, la Unión Europea no tiene un único idioma oficial, por mucho que el inglés y francés sean los más usados en las instituciones, sino que la UE tiene un total de 24 idiomas oficiales. 24 lenguas que van a seguir siendo reconocidas y usadas por las instituciones, ya que el multilingüismo va en las bases del ADN de la Unión Europea.